Desde las arenas del desierto hasta los púlpitos de las catedrales, desde las tablillas de arcilla hasta las páginas impresas, un libro ha moldeado imperios, inspirado revoluciones y definido la fe de miles de millones. La Biblia no es solo un texto sagrado, es un mosaico de historias humanas, un espejo de nuestras virtudes y contradicciones, y un puente entre lo divino y lo terrenal. Por milenios, sus palabras han resonado en guerras y en paz, en la oscuridad y en la esperanza. Sus relatos, de profetas, reyes, pecadores y redentores, han trascendido religiones para convertirse en pilares de la cultura, el arte y las leyes. Pero, ¿cómo surgió este libro que desafía el tiempo? ¿Quiénes fueron las manos que lo escribieron, los pueblos que lo preservaron y los misterios que aún esconde? En este viaje, exploraremos no solo la historia detrás del texto más influyente de la humanidad, sino también su impacto en la identidad de civilizaciones. Desde Abraham hasta Jesús, desentrañaremos mitos, verdades y el legado que sigue interrogando al mundo moderno. ¿Es la Biblia un mensaje eterno o un reflejo de quienes la leen? El Antiguo Testamento es un libro lleno de relatos, leyes, poemas y profecías que han sido superimportantes para millones de personas a lo largo de la historia. Es la primera parte de la Biblia cristiana y el texto sagrado completo del judaísmo, conocido por ellos como el Tanaj. Para empezar, el Antiguo Testamento no es un libro solo, sino una colección de varios libros. Exactamente, son 39 libros para los protestantes, 46 para los católicos y aún más para las tradiciones ortodoxas. Estos libros están divididos en varias secciones: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, y los libros proféticos. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es como el prólogo de la historia. Aquí se cuenta cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, cómo Adán y Eva fueron los primeros en probar el fruto prohibido y cómo eso les costó el paraíso. También está la historia de Noé y su arca, la Torre de Babel, y cómo Dios eligió a Abraham para ser el padre de una gran nación. Luego viene la historia de Moisés, que libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto, les da las tablas de la ley en el monte Sinaí y los guía por el desierto hacia la tierra prometida. Después del Pentateuco, vienen los libros históricos, que son como las crónicas de las batallas, los reyes y los héroes de Israel. Aquí se narra cómo los israelitas conquistaron Canaán, cómo se establecieron las 12 tribus, y cómo eventualmente eligieron a reyes como Saúl, David y Salomón para que los gobernaran. David es especialmente importante porque se dice que de su linaje vendría el Mesías. También se cuenta cómo el reino se dividió en 2, Israel al norte y Judá al sur, después de Salomón, y cómo ambos reinos cayeron en manos de imperios extranjeros, lo que llevó al exilio del pueblo judío. Luego están los libros poéticos y sapienciales, que son como las canciones y los refranes de la época. El más famoso es el libro de los Salmos, que son poemas y canciones que se usaban en el culto. También está el libro de Job, que trata sobre el sufrimiento y la justicia divina, Proverbios, lleno de consejos prácticos para la vida, Eclesiastés, que reflexiona sobre el sentido de la vida, y el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor que a veces se interpreta como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo. Finalmente, están los libros proféticos, que son como los discursos de los activistas de la época. Los profetas eran personas que decían hablar en nombre de Dios, advirtiendo a la gente cuando se desviaban del camino correcto y anunciando lo que iba a pasar si no cambiaban sus maneras. Algunos de los profetas más conocidos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Sus mensajes a menudo incluían críticas a la injusticia social, llamados al arrepentimiento y visiones del futuro, incluyendo la llegada de un Mesías que traería paz y justicia. El Antiguo Testamento es, en resumen, la historia de la relación entre Dios y la humanidad, con un enfoque especial en el pueblo de Israel. Es una mezcla de historia, ley, poesía y profecía que ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para los creyentes, es la palabra de Dios y una guía para la vida. Para los estudiosos, es un documento histórico y literario fascinante que ofrece una ventana a las creencias, las culturas y las sociedades del mundo antiguo. Es importante mencionar que el Antiguo Testamento no se lee igual en todas las tradiciones cristianas.
Los católicos y los ortodoxos incluyen algunos libros que los protestantes no consideran canónicos, llamados deuterocanónicos. Además, la interpretación de estos textos varía mucho. Algunos los toman de manera literal, mientras que otros los ven como textos simbólicos o alegóricos. En cualquier caso, el Antiguo Testamento ha tenido un impacto enorme en la cultura occidental. Sus historias y personajes han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Conceptos como los 10 mandamientos, el amor al prójimo, y la idea de un pacto entre Dios y la humanidad han influido en las leyes y los valores morales de muchas sociedades. Es un texto complejo, rico y a veces controvertido, pero indudablemente central para entender una gran parte de la historia humana y de las creencias que aún hoy mueven a millones de personas. Historias icónicas del Antiguo Testamento. Estas historias no solo son fundamentales para entender la tradición judeocristiana, sino que también han dejado una huella profunda en la cultura, el arte y la literatura occidental. Aquí te cuento algunas de las más destacadas. La creación del mundo, Génesis 1:2. Esta es la historia de cómo todo comenzó. Según el libro del Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Primero hizo la luz, luego separó las aguas para crear el cielo, después formó la tierra y los mares, y luego llenó la tierra de plantas, animales y finalmente creó al ser humano a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron los primeros humanos, colocados en el jardín del Edén, un paraíso donde podían comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta historia no solo explica los orígenes del mundo, sino que también introduce temas como la relación entre Dios y la humanidad, y el concepto del pecado. La caída del hombre, Génesis 3. Aquí es donde las cosas se complican. Adán y Eva, tentados por una serpiente, comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Como resultado, son expulsados del Edén y condenados a una vida de trabajo duro, dolor y muerte. Esta historia es crucial porque introduce el concepto del pecado original y la necesidad de redención, temas que serán centrales en la teología cristiana. Noé y el diluvio, Génesis 6:9. Dios, disgustado con la maldad de la humanidad, decide limpiar la tierra con un gran diluvio. Pero Noé, un hombre justo, recibe instrucciones de construir un arca enorme para salvar a su familia y a parejas de todos los animales. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, el agua cubre toda la tierra, pero el arca flota a salvo. Cuando las aguas retroceden, Noé y su familia repueblan la tierra. Dios hace un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris se convierte en la señal de este pacto. Esta historia habla de la justicia divina, pero también de la misericordia y la promesa de un nuevo comienzo. La Torre de Babel, Génesis 11. En esta historia, la humanidad, que hablaba un solo idioma, decide construir una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre. Dios, viendo su arrogancia, confunde sus lenguas para que no puedan entenderse y los dispersa por toda la tierra. Esta historia explica la diversidad de lenguas y culturas, y también sirve como una advertencia contra la soberbia humana. Abraham y el pacto, Génesis 12:25. Abraham es una figura clave en el Antiguo Testamento. Dios le promete que será el padre de una gran nación, a pesar de que él y su esposa Sara son ancianos y no tienen hijos. Abraham confía en Dios, y aunque enfrenta muchas pruebas, como cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su fe es recompensada. Dios establece un pacto con Abraham, prometiendo que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Esta historia es fundamental porque establece la idea de un pacto entre Dios y su pueblo, y Abraham es visto como el padre de las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Moisés y el Éxodo, Éxodo 1:15. Moisés es otro personaje central. Nace en un tiempo en que los israelitas son esclavos en Egipto, y el faraón ordena matar a todos los bebés varones hebreos. Moisés es salvado y criado en la corte del faraón, pero luego huye después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Dios se le aparece en una zarza ardiente y le encarga liberar a su pueblo. Con la ayuda de su hermano Aarón y una serie de plagas enviadas por Dios, Moisés logra que el faraón deje ir a los israelitas.
La historia culmina con el cruce del Mar Rojo, donde las aguas se separan para que los israelitas escapen, y luego se cierran sobre el ejército egipcio que los persigue. Esta historia es un poderoso símbolo de liberación y de la fidelidad de Dios a su pueblo. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Después de salir de Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí, donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Estos mandamientos son las reglas básicas para vivir en una relación correcta con Dios y con los demás, y son fundamentales para la ética judeocristiana. Incluyen cosas como no matar, no robar, honrar a los padres y no tener otros dioses. David y Goliat, primer libro de Samuel 17. Esta es una de las historias más famosas de valentía y fe. David, un joven pastor, se enfrenta al gigante filisteo Goliat, con solo una honda y unas piedras. Contra todo pronóstico, David derriba a Goliat y lo mata, convirtiéndose en un héroe nacional. Esta historia no solo muestra el poder de la fe en Dios, sino que también establece a David como una figura clave en la historia de Israel, que eventualmente se convierte en rey. El rey Salomón y su sabiduría, primer libro de Reyes 3. Salomón, hijo de David, es conocido por su sabiduría. En una historia famosa, 2 mujeres llegan ante él, cada una reclamando ser la madre de un bebé. Salomón sugiere cortar al bebé en 2 y darle la mitad a cada una. La verdadera madre inmediatamente ofrece renunciar al niño para salvarlo, revelando así su identidad. Salomón es también conocido por construir el Templo de Jerusalén, un lugar central de culto para los israelitas. Jonás y el gran pez, Jonás 1:4. Jonás es un profeta que intenta huir de la misión que Dios le ha encomendado, predicar a la ciudad de Nínive. Durante su huida, es tragado por un gran pez, a menudo llamado ballena, y pasa 3 días en su vientre, antes de ser vomitado en tierra. Jonás finalmente cumple su misión, y los ninivitas se arrepienten, lo que lleva a Dios a perdonarlos. Esta historia es un recordatorio de que no se puede escapar de la voluntad de Dios, y también habla de la misericordia divina. Estas son solo algunas de las historias icónicas del Antiguo Testamento, pero hay muchas más que han dejado una marca indeleble en la cultura y la religión. Cada una de estas narraciones no solo cuenta eventos específicos, sino que también transmite lecciones morales, espirituales y teológicas que han resonado a lo largo de los siglos. Desde la creación del mundo hasta las aventuras de los profetas, el Antiguo Testamento es una colección rica y diversa, que sigue siendo relevante y fascinante para millones de personas en todo el mundo. La sabiduría de Salomón aplicada a la vida moderna. Salomón es conocido por su sabiduría, y muchas de sus enseñanzas se encuentran en los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. La sabiduría de Salomón no es solo conocimiento intelectual, sino un entendimiento profundo de cómo vivir una vida plena y significativa. En Proverbios, Salomón ofrece consejos prácticos sobre cómo tomar decisiones sabias, cómo manejar las relaciones y cómo vivir de manera virtuosa. Por ejemplo, enfatiza la importancia de la honestidad, la diligencia y el autocontrol. También advierte contra los peligros de la pereza, la ira y la avaricia. Estas enseñanzas son increíblemente relevantes hoy en día, ya que nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida moderna. Eclesiastés, por otro lado, ofrece una reflexión más filosófica sobre el sentido de la vida. Salomón explora temas como la fugacidad de la vida, la búsqueda de placer y la inevitabilidad de la muerte. Llega a la conclusión de que la verdadera sabiduría está en disfrutar de las bendiciones de la vida mientras se reconoce que todo es un regalo de Dios. Esta perspectiva nos ayuda a mantener un equilibrio entre la ambición y la gratitud, y a encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida. En la vida moderna, la sabiduría de Salomón nos invita a buscar un equilibrio entre el trabajo y el descanso, a valorar las relaciones sobre las posesiones materiales, y a vivir con integridad y propósito. Sus enseñanzas nos recuerdan que la verdadera sabiduría no está en acumular riquezas o logros, sino en vivir una vida que honre a Dios y beneficie a los demás. Profecías mesiánicas, anuncios de la llegada de un Salvador. Una de las enseñanzas más profundas del Antiguo Testamento es la idea de que Dios enviará un Salvador, o Mesías, para redimir a su pueblo.
Estas profecías se encuentran dispersas en varios libros, especialmente en los escritos de los profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas. Isaías, por ejemplo, habla de un siervo sufriente que llevará las enfermedades y los pecados de su pueblo, Isaías 53. Este siervo será rechazado y maltratado, pero a través de su sufrimiento, traerá salvación y paz. Para los cristianos, estas profecías se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesús, quien es visto como el Mesías prometido. Otra profecía importante es la de Miqueas, quien predice que el Mesías nacerá en Belén, Miqueas 5:2. Esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús en Belén. Además, Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo, un pacto escrito en sus corazones, Jeremías 31, 31-34. Este nuevo pacto se interpreta como la llegada de Jesús, quien establece una nueva relación entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio. En la vida moderna, estas profecías nos recuerdan que hay esperanza incluso en los tiempos más oscuros. La promesa de un Salvador nos da la seguridad de que Dios no nos ha abandonado, sino que tiene un plan para nuestra redención. Estas enseñanzas nos animan a vivir con esperanza y a confiar en que aunque no siempre entendamos el plan de Dios, Él está trabajando para nuestro bien. El Antiguo Testamento está lleno de mensajes y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. La importancia de la fe y la confianza en Dios nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Las leyes de Moisés nos recuerdan la importancia de la justicia y la misericordia en nuestras relaciones y en la sociedad. La sabiduría de Salomón nos ofrece consejos prácticos para vivir una vida plena y significativa. Y las profecías mesiánicas nos dan la esperanza de un futuro mejor, donde el mal será vencido y la justicia y la paz prevalecerán. Estas enseñanzas no son solo para ser leídas y admiradas, sino para ser vividas y aplicadas en nuestro día a día. Nos desafían a ser mejores personas, a tratar a los demás con amor y respeto, y a confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, el Antiguo Testamento nos ofrece una guía clara y un mensaje de esperanza que sigue resonando a través de los siglos. Impacto del Antiguo Testamento en la historia y la cultura. El Antiguo Testamento ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura, el arte y la música a lo largo de los siglos. Sus historias, personajes y temas han sido reinterpretados y recreados en innumerables obras, desde la Edad Media hasta la actualidad. En la literatura, el Antiguo Testamento ha influido en algunos de los escritores más importantes de la historia. Por ejemplo, John Milton se inspiró en el Génesis para escribir El Paraíso Perdido, un poema épico que explora la caída del hombre y la redención. Herman Melville, en Moby Dick, utiliza referencias bíblicas para profundizar en temas como la obsesión y la lucha contra el destino. Incluso en la literatura contemporánea, autores como Toni Morrison y Cormac McCarthy han incorporado temas y simbolismos del Antiguo Testamento en sus obras. En el arte, las historias del Antiguo Testamento han sido representadas en pinturas, esculturas y vidrieras en iglesias y catedrales de todo el mundo. Artistas como Miguel Ángel, Rembrandt y Caravaggio han creado obras maestras que ilustran escenas como la creación de Adán, el sacrificio de Isaac y el arca de Noé. Estas obras no solo son visualmente impresionantes, sino que también transmiten mensajes teológicos y morales que han resonado con los espectadores a lo largo de los siglos. En la música, el Antiguo Testamento ha inspirado algunas de las composiciones más importantes de la historia. George Friedrich Händel compuso El Mesías, un oratorio que incluye textos del Antiguo Testamento y que es especialmente conocido por su coro Aleluya. Leonard Bernstein, en su Sinfonía número 1, Jeremiah, utiliza textos del profeta Jeremías para explorar temas de fe y desesperación. Incluso en la música popular, artistas como Bob Dylan y Leonard Cohen han incorporado referencias bíblicas en sus letras. El Antiguo Testamento ha tenido un impacto profundo en la formación de la moral y la ley en muchas sociedades, especialmente en Occidente. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son un código moral que ha influido en las leyes y los valores éticos de numerosas culturas. Estos mandamientos, que incluyen principios como no matarás, no robarás y no darás falso testimonio, han sido fundamentales para el desarrollo de sistemas legales que buscan proteger los derechos y la dignidad de las personas.
Además de los 10 mandamientos, las leyes del Antiguo Testamento también han influido en la justicia social. Estas ideas han sido incorporadas en movimientos sociales y políticas públicas que buscan reducir la pobreza y promover la justicia social. En la vida moderna, los principios morales y legales del Antiguo Testamento siguen siendo relevantes. Nos recuerdan la importancia de la honestidad, la justicia y la compasión en nuestras relaciones y en la sociedad. Aunque no todas las leyes del Antiguo Testamento son aplicables hoy en día, los principios subyacentes siguen siendo una guía valiosa para vivir una vida ética y responsable. Relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están profundamente conectados y juntos forman la base de la teología cristiana. El Antiguo Testamento establece el escenario para la llegada de Jesús, quien es visto como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Una de las conexiones más importantes entre ambos testamentos es la idea del pacto. En el Antiguo Testamento, Dios establece varios pactos con su pueblo, como el pacto con Abraham, que promete que sus descendientes serán una gran nación, y el pacto con Moisés, que establece las leyes que guiarán al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús establece un nuevo pacto a través de su muerte y resurrección, que ofrece la salvación a todos los que creen en él. Además, el Antiguo Testamento proporciona un contexto importante para entender las enseñanzas de Jesús. Muchas de las parábolas y enseñanzas de Jesús están basadas en historias y principios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús habla del amor al prójimo, está citando el Levítico. Cuando enseña sobre la importancia de la justicia y la misericordia, está reflejando los valores que se encuentran en los profetas y en las leyes de Moisés. Además, el Antiguo Testamento está profundamente conectado con el Nuevo Testamento, estableciendo el escenario para la llegada de Jesús y proporcionando un contexto importante para entender sus enseñanzas. Juntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman la base de la teología cristiana y ofrecen un mensaje de esperanza y redención que ha resonado a lo largo de los siglos. El Antiguo Testamento no es solo un texto religioso antiguo, sino una fuente rica y diversa de sabiduría, inspiración y guía que sigue teniendo un impacto significativo en nuestra vida y en nuestra cultura. Nos desafía a vivir con fe, justicia y compasión, y nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos y dificultades, hay un plan mayor y una esperanza que nos sostiene. Cada relato que encontramos en el Antiguo Testamento encierra un mensaje poderoso. Nos muestra la lucha del ser humano por comprender su relación con Dios, la justicia divina y el significado de la redención. La historia de Moisés nos recuerda la importancia de la libertad y la obediencia a Dios, mientras que los salmos nos invitan a la reflexión y la gratitud. Los profetas, con su voz de advertencia y esperanza, nos enseñan que la justicia y la misericordia son fundamentales en la vida de cualquier creyente. El Antiguo Testamento no solo es una parte de la historia religiosa, sino también un reflejo de la humanidad en sus diferentes etapas. Nos habla de guerras, de amor, de traiciones y de milagros, lo que lo convierte en un relato universal que sigue siendo vigente en la actualidad. Las lecciones que encierra pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana, guiándonos hacia la búsqueda del bien y la superación de los desafíos que enfrentamos. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros sagrados que forman la segunda parte de la Biblia cristiana. Fue escrito en el siglo I después de Cristo, con los primeros textos apareciendo alrededor del 50 después de Cristo y los últimos hacia el 100 después de Cristo. Estos escritos fueron realizados en el contexto del Imperio Romano, un periodo en el que se gestaba el cristianismo como una nueva religión. Los libros del Nuevo Testamento fueron redactados en varias ciudades del Mediterráneo, como Roma, Efeso, Corinto, Antioquía y Jerusalén. La región estaba bajo el dominio romano, lo que permitió la expansión del cristianismo a través de las cartas y los viajes de los apóstoles. En cuanto a los autores, el Nuevo Testamento tiene diversos escritores, muchos de los cuales fueron apóstoles o seguidores cercanos de Jesús. Los Evangelios, que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, fueron escritos por 4 autores principales: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además de los Evangelios, el Nuevo Testamento incluye una serie de cartas o epístolas.
Muchas de estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso, quien jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo. Pablo escribió numerosas cartas a las primeras comunidades cristianas, abordando temas de fe, moral y práctica cristiana. Además de las cartas de Pablo, hay cartas generales escritas por otros apóstoles como Pedro, Juan, Santiago y Judas. Estas cartas también ofrecían enseñanzas y exhortaciones para las comunidades cristianas. Otro libro importante del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles, también atribuido a Lucas, que narra la historia de los primeros cristianos después de la ascensión de Jesús, describiendo los viajes misioneros de los apóstoles y el crecimiento de la iglesia primitiva. Finalmente, el Apocalipsis, o Revelación, que es la última obra del Nuevo Testamento, se cree que fue escrito por Juan, aunque algunos estudiosos consideran que podría haber sido otro autor llamado Juan. El Apocalipsis presenta visiones simbólicas del fin del mundo y la victoria final del bien sobre el mal. El Nuevo Testamento fue escrito por una variedad de autores en el siglo I después de Cristo, principalmente apóstoles y discípulos cercanos a Jesús. Estos textos fueron fundamentales para el desarrollo y la difusión del cristianismo en el mundo romano, y su contenido sigue siendo central para la fe cristiana. Los Evangelios, el corazón del mensaje. Los Evangelios, compuestos por los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, representan el núcleo central del mensaje cristiano. A través de sus páginas, no solo se relata la vida de Jesús de Nazaret, sino que también se transmiten sus enseñanzas, su sacrificio y su resurrección, pilares fundamentales de la fe cristiana. Cada uno de estos escritos, aunque comparte una esencia común, ofrece una perspectiva única sobre la figura de Jesús, su misión y su impacto en la humanidad. Mateo, por ejemplo, dirige su mensaje a una audiencia judía, enfatizando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Marcos, por su parte, es más conciso y directo, centrándose en la acción y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Lucas, el médico historiador, ofrece un relato detallado y compasivo, resaltando la misericordia de Jesús hacia los marginados. Finalmente, Juan, con un estilo más contemplativo, profundiza en la naturaleza divina de Cristo y su relación íntima con el Padre. El mensaje central de los Evangelios es claro: Jesús no solo fue un maestro sabio o un profeta excepcional, sino el Hijo de Dios que vino al mundo para redimir a la humanidad. Su vida fue un ejemplo de amor incondicional, humildad y servicio. Sus enseñanzas, como el Sermón del Monte, revolucionaron la manera de entender la relación entre Dios y los seres humanos. En él, la ley y la profecía se cumplieron, y su muerte en la cruz se convirtió en el sacrificio definitivo por los pecados del mundo. Sin embargo, la historia no termina en la crucifixión. La resurrección de Jesús es el evento culminante que confirma su divinidad y ofrece esperanza de vida eterna a quienes creen en él. Entre los personajes clave que rodean la vida de Jesús, destacan su madre, María, cuya fe y obediencia la convirtieron en un modelo de entrega a Dios, los discípulos, hombres comunes que dejaron todo para seguir a Jesús y se convirtieron en testigos de su ministerio, y Juan el Bautista, el precursor que preparó el camino para el Mesías. Cada uno de estos personajes desempeñó un papel crucial en la narrativa evangélica, y sus vidas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. En un mundo marcado por la división, la injusticia y el egoísmo, sus palabras resuenan con una fuerza transformadora. Jesús nos llama a amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, a perdonar sin medida y a servir a los más necesitados. Su mensaje desafía las estructuras de poder y las normas sociales, invitándonos a construir un reino basado en la justicia, la paz y la misericordia. En una época en la que el individualismo y la indiferencia parecen dominar, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que el verdadero sentido de la vida se encuentra en el amor al prójimo y en la entrega generosa. Una de las parábolas más emblemáticas de Jesús, la del buen samaritano, ilustra de manera poderosa este llamado al amor y la compasión. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita, representantes de la religión institucional, pasan de largo sin ayudarlo.
Sin embargo, un samaritano, miembro de un grupo despreciado por los judíos, se detiene, lo cura y lo lleva a un lugar seguro, pagando incluso por su cuidado. Esta parábola no solo cuestiona los prejuicios y las barreras sociales, sino que también nos interpela a actuar con compasión hacia quienes sufren, sin importar su origen, raza o condición social. En un mundo dividido por conflictos étnicos, políticos y religiosos, la lección del buen samaritano es un llamado urgente a la solidaridad y al amor práctico. Al contemplar las escenas de los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces, la curación de los enfermos o la resurrección de Lázaro, somos testigos de su poder divino y su profunda compasión por la humanidad. Estos milagros no eran simples demostraciones de poder, sino signos del reino de Dios que irrumpía en la historia. Cada curación, cada acto de liberación, era una anticipación de la restauración final que Jesús traería consigo. Al mismo tiempo, estos relatos nos invitan a confiar en que así como Jesús intervino en las necesidades de su tiempo, sigue actuando en nuestras vidas hoy, ofreciendo sanidad, esperanza y liberación. Los lugares sagrados asociados con la vida de Jesús, como Nazaret, Belén, Jerusalén y el Mar de Galilea, no son solo puntos geográficos, sino espacios cargados de significado espiritual. Nazaret, el lugar donde Jesús creció, nos recuerda que Dios elige lo humilde y lo ordinario para manifestar su gloria. Belén, el sitio de su nacimiento, simboliza la encarnación de Dios en la fragilidad de un niño. Jerusalén, escenario de su muerte y resurrección, es el corazón del plan redentor de Dios. Y el Mar de Galilea, donde Jesús llamó a sus primeros discípulos, representa el llamado a dejar nuestras seguridades y seguirle con fe. Estos lugares nos conectan con la historia de la salvación y nos invitan a peregrinar no solo físicamente, sino también espiritualmente, hacia una relación más profunda con Cristo. En un mundo que a menudo parece carecer de sentido, los evangelios nos ofrecen un mensaje de esperanza y propósito. Jesús no vino solo para enseñarnos cómo vivir, sino para darnos vida en abundancia. Su resurrección es la garantía de que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. En él, encontramos la fuerza para enfrentar las adversidades, el consuelo en medio del dolor y la certeza de que un día todas las cosas serán restauradas. Las enseñanzas de Jesús no son meras palabras, sino una invitación a experimentar una transformación radical, que comienza en el corazón y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Al reflexionar sobre el mensaje de los evangelios, es imposible no sentirnos interpelados por la figura de Jesús. Su vida desafía nuestras prioridades, sus palabras iluminan nuestras decisiones y su amor nos inspira a amar. En un mundo que clama por justicia, paz y reconciliación, las enseñanzas de Jesús ofrecen un camino claro y esperanzador. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, nos recuerda que el verdadero prójimo es aquel que muestra misericordia, sin importar las diferencias. Este mensaje es especialmente relevante en una época en la que las divisiones sociales, políticas y religiosas parecen insuperables. Jesús nos llama a trascender estas barreras y a construir puentes de comprensión y solidaridad. Los evangelios no son simplemente relatos históricos o textos religiosos, son una fuente viva de inspiración y guía para nuestra vida diaria. A través de ellos, descubrimos no solo quién fue Jesús, sino también quién es Él hoy y cómo podemos seguirle. Su mensaje de amor, compasión y esperanza sigue transformando vidas y comunidades, invitándonos a ser portadores de su luz en un mundo que tanto la necesita. Que al meditar en las enseñanzas de Jesús y en su ejemplo, encontremos la fuerza para vivir de acuerdo con sus valores y para compartir su amor con quienes nos rodean. Así, los evangelios seguirán siendo, como lo han sido por siglos, el corazón del mensaje que cambia vidas y transforma el mundo. Hechos de los Apóstoles, la Iglesia nace. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un relato dinámico y emocionante que narra el nacimiento y la expansión de la Iglesia cristiana, después de la resurrección de Jesús. Este texto, escrito por Lucas, el evangelista, nos transporta a los primeros días del cristianismo, un periodo marcado por el fervor, la valentía y la acción del Espíritu Santo. A través de sus páginas, somos testigos de cómo un pequeño grupo de discípulos, temerosos y desorientados tras la muerte de Jesús, se transforma en una comunidad llena de poder y audacia, capaz de llevar el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo conocido.
Uno de los momentos más impactantes y visualmente poderosos que se relatan en Hechos es Pentecostés. Imagina la escena: los discípulos están reunidos en un lugar, probablemente atemorizados y aún sin comprender del todo su misión. De repente, un sonido como de un viento impetuoso llena el lugar, y lenguas de fuego se posan sobre cada uno de ellos. Es el Espíritu Santo que desciende sobre ellos, dándoles el valor y la claridad que necesitaban. Este evento no solo marca el inicio de la Iglesia, sino que también simboliza la universalidad del mensaje de Cristo. Los discípulos comienzan a hablar en diferentes lenguas y personas de todas las naciones los escuchan en su propio idioma. Pentecostés es el momento en que la Iglesia nace, llena de vida y propósito, y es también el inicio de una misión que cambiaría el curso de la historia. Entre los personajes clave de este relato se encuentra Pedro, el apóstol que tras haber negado a Jesús 3 veces, se convierte en un líder audaz y decidido. Después de Pentecostés, Pedro asume un papel protagónico en la difusión del Evangelio. Es él quien pronuncia el primer sermón cristiano, convirtiendo a miles de personas en un solo día. Su valentía lo lleva a enfrentarse a las autoridades religiosas de su tiempo, declarando sin temor que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Pedro representa la transformación que el Espíritu Santo puede obrar en una persona, llevándola de la debilidad a la fortaleza, de la duda a la certeza. Otro personaje central en Hechos es Pablo, cuyo encuentro con Jesús en el camino a Damasco es uno de los momentos más dramáticos y transformadores de la Biblia. Pablo, antes conocido como Saulo, era un fariseo ferviente que perseguía a los cristianos con celo. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando en medio de su viaje, una luz brillante lo derriba y escucha la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro lo deja ciego, pero también lo abre a una nueva visión, la de ser un instrumento elegido para llevar el nombre de Cristo ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. La conversión de Pablo es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pablo se convierte en el misionero más destacado de la iglesia primitiva, realizando varios viajes por el Mediterráneo para fundar comunidades cristianas. Sus cartas, que más tarde formarían parte del Nuevo Testamento, son testimonio de su profundo amor por Cristo y su dedicación a la expansión del Evangelio. A través de sus viajes, Pablo enfrenta numerosos desafíos. Es encarcelado, golpeado, naufraga y sufre persecuciones, pero nada lo detiene. Su vida es un ejemplo de perseverancia y entrega total a la misión que Dios le ha encomendado. Otro momento clave en Hechos es el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, es acusado falsamente de blasfemia y llevado ante el Sanedrín. En su defensa, pronuncia un discurso apasionado en el que repasa la historia de Israel y acusa a sus líderes de resistirse al Espíritu Santo. Sus palabras enfurecen a la multitud, que lo arrastra fuera de la ciudad y lo apedrea hasta la muerte. En sus últimos momentos, Esteban ve los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Sus palabras finales, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», reflejan el perdón y la gracia que caracterizan al cristianismo. El martirio de Esteban no solo marca el inicio de una ola de persecuciones contra los cristianos, sino que también inspira a otros a mantenerse firmes en su fe, incluso ante la muerte. El Concilio de Jerusalén es otro hito importante en Hechos. Este encuentro, convocado para resolver una disputa sobre si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes judías, es un ejemplo temprano de cómo la Iglesia enfrenta y resuelve conflictos internos. Bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos deciden que no es necesario imponer la ley mosaica a los gentiles, sino que basta con que se abstengan de ciertas prácticas. Esta decisión no solo facilita la inclusión de los gentiles en la Iglesia, sino que también establece un precedente para la unidad y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Reflexionar sobre estos hechos nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos ser testigos de nuestra fe en el mundo moderno? Al igual que los primeros cristianos, estamos llamados a vivir nuestra fe con valentía y convicción, incluso en medio de desafíos y oposición. El mundo de hoy puede parecer muy diferente al del primer siglo, pero la necesidad de escuchar el mensaje de Cristo sigue siendo igual de urgente. Ser testigos no significa necesariamente realizar grandes proezas, sino vivir de manera auténtica y coherente con lo que creemos, mostrando amor, compasión y justicia en nuestras acciones cotidianas.
La historia de la Iglesia primitiva nos inspira a ser audaces en nuestra fe, a confiar en la guía del Espíritu Santo y a trabajar juntos como comunidad para llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Los primeros cristianos enfrentaron desafíos enormes, pero su fe y su compromiso cambiaron el curso de la historia. Hoy, nosotros somos los herederos de esa misión, y estamos llamados a continuar construyendo el reino de Dios en nuestro tiempo. En un mundo que a menudo parece dividido y desesperanzado, el mensaje de los Hechos de los Apóstoles es más relevante que nunca. Nos recuerda que a través del poder del Espíritu Santo, podemos ser agentes de transformación en nuestras familias, comunidades y sociedades. Como Pedro, podemos encontrar la valentía para hablar de nuestra fe. Como Pablo, podemos experimentar una conversión profunda y dedicar nuestras vidas a servir a Cristo. Y como Esteban, podemos mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. La Iglesia nació en un contexto de adversidad, pero también de gran esperanza. Hoy, esa misma esperanza nos impulsa a seguir adelante, confiando en que con la guía del Espíritu Santo, podemos ser testigos fieles de Cristo en nuestro mundo. Que la historia de los primeros cristianos nos inspire a vivir nuestra fe con pasión y propósito, sabiendo que a través de nosotros, Dios sigue escribiendo su historia de amor y redención. Las cartas paulinas y generales, instrucciones para la vida cristiana. Las cartas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, son una colección de 13 epístolas incluidas en el Nuevo Testamento. Estas cartas, dirigidas a comunidades cristianas y a individuos específicos, abordan temas fundamentales para la vida cristiana, como la gracia, la fe, el amor, la esperanza y la vida en comunidad. Entre las más conocidas se encuentran Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Cada una de estas cartas fue escrita en un contexto histórico y cultural particular, reflejando las necesidades y desafíos de las comunidades a las que Pablo se dirigía. Por ejemplo, en su carta a los romanos, Pablo profundiza en la doctrina de la justificación por la fe, mientras que en las cartas a los corintios aborda problemas de división, inmoralidad y desorden en la iglesia. Además de las cartas paulinas, el Nuevo Testamento incluye las llamadas cartas generales, escritas por otros autores como Santiago, Pedro, Juan y Judas. Estas epístolas, aunque menos numerosas, son igualmente valiosas para la instrucción y edificación de los creyentes. Santiago, por ejemplo, enfatiza la importancia de la fe que se manifiesta en obras, mientras que Pedro anima a los cristianos a mantenerse firmes en medio del sufrimiento. Las cartas de Juan, por su parte, destacan el amor como un elemento central de la vida cristiana, y Judas advierte sobre los falsos maestros y la necesidad de contender por la fe. Uno de los temas más recurrentes en las cartas paulinas es el amor. En el primer libro de Corintios 13, Pablo ofrece una de las definiciones más profundas y poéticas del amor, describiéndolo como paciente, bondadoso, sin envidia, no jactancioso, no orgulloso, no grosero, no egoísta, no irritable y sin rencor. Este pasaje, conocido como el himno al amor, no solo es una descripción idealizada del amor, sino también una guía práctica para nuestras relaciones diarias. Pablo nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión y un compromiso que se refleja en acciones concretas. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras. La unidad es otro tema central en las enseñanzas de Pablo. En su carta a los Efesios, el apóstol exhorta a los creyentes a mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Pablo reconoce que la diversidad de dones y roles dentro de la iglesia puede generar tensiones, pero insiste en que la unidad en Cristo es esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Esta enseñanza es especialmente relevante en nuestras comunidades actuales, donde las diferencias culturales, generacionales y doctrinales pueden convertirse en fuentes de conflicto. Aplicar las enseñanzas de Pablo sobre la unidad implica cultivar la humildad, la paciencia y el respeto mutuo, reconociendo que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. La fe es otro tema recurrente en las cartas paulinas. En Romanos, Pablo explica que la fe es el medio por el cual recibimos la justicia de Dios y accedemos a sus promesas. Pero la fe no es solo una creencia intelectual, es una confianza activa en Dios que se manifiesta en obediencia y perseverancia.
En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos presentan ejemplos de hombres y mujeres que a pesar de las dificultades y las pruebas, confiaron en Dios y actuaron en consecuencia. Esta fe activa es un desafío para nosotros hoy, especialmente en tiempos de incertidumbre y adversidad. La esperanza es otro tema central en las enseñanzas de Pablo. En su carta a los tesalonicenses, el apóstol anima a los creyentes a mantenerse firmes en la esperanza de la resurrección y la venida de Cristo. Esta esperanza no es una ilusión vana, sino una certeza basada en las promesas de Dios. En un mundo marcado por la desesperanza y el pesimismo, la esperanza cristiana nos recuerda que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Esta esperanza nos da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida y nos motiva a vivir de manera que glorifiquemos a Dios. La vida en comunidad es otro aspecto importante en las cartas paulinas. Pablo reconoce que la vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en el contexto de una comunidad de creyentes. En su carta a los Filipenses, el apóstol exhorta a los creyentes a ser de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta unidad no se logra por casualidad, sino que requiere esfuerzo intencional y compromiso. En nuestras iglesias y comunidades cristianas, aplicar las enseñanzas de Pablo sobre la vida en comunidad implica cultivar relaciones auténticas, apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad y trabajar juntos para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Las cartas generales también ofrecen valiosas enseñanzas para la vida cristiana. Santiago, por ejemplo, nos desafía a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Esta exhortación es un recordatorio de que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas. En un mundo donde el cristianismo a veces se reduce a una serie de creencias o rituales, Santiago nos llama a vivir una fe que transforma nuestras vidas y nuestro entorno. Pedro, por su parte, nos anima a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, manteniendo nuestra identidad y valores cristianos en medio de una cultura que a menudo es hostil al Evangelio. Esta enseñanza es especialmente relevante en nuestra sociedad actual, donde los valores cristianos son cada vez más cuestionados y ridiculizados. Vivir como peregrinos implica no conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Las cartas de Juan nos recuerdan que el amor es la esencia de la vida cristiana. En el primer libro de Juan 4, 7-8, el apóstol escribe: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este mensaje es un desafío para nosotros hoy, especialmente en un mundo donde el odio y la división parecen estar en aumento. Amar como Dios nos ama implica amar no solo a aquellos que son fáciles de amar, sino también a nuestros enemigos y a aquellos que son diferentes a nosotros. Judas, en su breve carta, nos advierte sobre los peligros de los falsos maestros y la importancia de contender por la fe. En un mundo donde la verdad es relativizada y las doctrinas falsas proliferan, la exhortación de Judas es un llamado a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio y a defenderla con valentía y humildad. Las cartas paulinas y generales ofrecen un tesoro de enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Desde el amor y la unidad hasta la gracia, la fe, la esperanza y la vida en comunidad, estas epístolas nos proporcionan principios atemporales que pueden guiarnos en nuestro caminar con Cristo. Aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas no solo nos ayudará a crecer espiritualmente, sino que también nos permitirá ser testigos efectivos del amor y la gracia de Dios en un mundo que tanto los necesita. Que estas cartas antiguas, escritas en ciudades como Efeso, Corinto y Roma, sigan inspirándonos y guiándonos en nuestra vida cristiana hoy. Apocalipsis, el final y la esperanza. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, es uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Escrito por Juan en la isla de Patmos, este libro es una visión profética que combina símbolos, imágenes y mensajes que han desconcertado e inspirado a generaciones de lectores. Su tono es misterioso, lleno de revelaciones sobre el fin de los tiempos, pero también está impregnado de una profunda esperanza. A través de sus páginas, se nos presenta una batalla cósmica entre el bien y el mal, donde el Cordero, símbolo de Cristo, desempeña un papel central.
Los 7 sellos, las trompetas y las copas de la ira son elementos que han sido representados en innumerables obras de arte, desde pinturas medievales hasta interpretaciones modernas, reflejando la riqueza simbólica de este texto. El mensaje central del Apocalipsis es claro: a pesar de las tribulaciones y el caos que puedan surgir, el bien triunfará sobre el mal. Este triunfo no es solo una promesa futura, sino una realidad que ya está en marcha gracias a la victoria de Cristo en la cruz. La esperanza en la segunda venida de Jesús es un faro que ilumina el camino de los creyentes, recordándoles que aunque el mundo parezca sumido en la oscuridad, la luz de Dios prevalecerá. Este mensaje de esperanza es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre, cuando las guerras, las injusticias y las crisis parecen dominar el panorama global. El Apocalipsis nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a confiar en que Dios tiene el control final de la historia. El Cordero y los 7 sellos, símbolos de redención y juicio. Uno de los símbolos más poderosos del Apocalipsis es el Cordero, que representa a Jesucristo. Este Cordero no es débil ni pasivo, es un ser lleno de autoridad y poder, digno de abrir los 7 sellos que desencadenan los eventos del fin de los tiempos. La imagen del Cordero contrasta con las bestias y dragones que simbolizan el mal, recordándonos que la verdadera fuerza no reside en la violencia o la opresión, sino en el sacrificio y el amor. El Cordero es un recordatorio de que la victoria de Dios no se logra mediante la fuerza bruta, sino a través de la entrega y la redención. Los 7 sellos, por su parte, representan los juicios de Dios sobre la humanidad y la tierra. Cada sello que se abre revela una nueva dimensión del plan divino, desde la conquista y la guerra hasta el hambre y la muerte. Sin embargo, estos juicios no son arbitrarios, tienen un propósito: llamar a la humanidad al arrepentimiento y a reconocer la soberanía de Dios. Aunque las imágenes pueden parecer aterradoras, también contienen un mensaje de esperanza. El 5.º sello, por ejemplo, muestra a los mártires clamando por justicia y se les asegura que su sufrimiento no será en vano. El 6.º sello anuncia señales cósmicas que sacudirán los cimientos del mundo, pero también marca el inicio de la restauración final. En un mundo lleno de incertidumbre, el mensaje del Apocalipsis nos ofrece una perspectiva única. No niega la realidad del sufrimiento ni minimiza los desafíos que enfrentamos. Por el contrario, reconoce que el mal es real y que sus efectos son devastadores. Sin embargo, nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. La esperanza del Apocalipsis no es una escapista, es una esperanza activa que nos llama a vivir con fe y valentía, incluso en medio de las tormentas. Esta esperanza nos ayuda a enfrentar los desafíos actuales de varias maneras. En primer lugar, nos da una visión a largo plazo. Muchas veces, nos enfocamos en los problemas inmediatos y perdemos de vista el panorama más amplio. El Apocalipsis nos recuerda que la historia tiene un propósito y que al final, todo será restaurado. Esto nos permite mantener la calma y la confianza, incluso cuando todo parece estar fuera de control. En segundo lugar, nos motiva a vivir con integridad y compasión. Saber que nuestras acciones tienen un impacto eterno nos inspira a buscar la justicia, a cuidar de los más vulnerables y a hacer luz en medio de la oscuridad. En un mundo marcado por la desigualdad, la violencia y la degradación ambiental, el mensaje del Apocalipsis es más relevante que nunca. Nos enfrentamos a desafíos globales que parecen insuperables: el cambio climático, las crisis migratorias, las pandemias y las tensiones políticas. En medio de estas realidades, es fácil sentirse abrumado y perder la esperanza. Sin embargo, el Apocalipsis nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La esperanza del Apocalipsis no es una esperanza pasiva, es una esperanza que nos impulsa a actuar. Nos llama a ser agentes de cambio en nuestro mundo, a trabajar por la justicia y la paz, y a ser testigos del amor de Dios. Al mismo tiempo, nos recuerda que nuestra lucha no es en vano. El Apocalipsis es un libro complejo y lleno de simbolismo, pero su mensaje central es claro: el bien triunfará sobre el mal, y la esperanza en Cristo es nuestra mayor fortaleza. A través de sus símbolos, como el Cordero y los 7 sellos, el Apocalipsis nos invita a reflexionar sobre el significado de la redención, el juicio y la esperanza. Nos desafía a vivir con fe y valentía, confiando en que al final, el amor de Dios prevalecerá.
En un mundo que a menudo parece oscuro, el Apocalipsis es un faro de luz que nos guía hacia un futuro lleno de promesas. Su mensaje no solo nos prepara para el fin de los tiempos, sino que también nos ayuda a vivir con propósito y esperanza. La Biblia ha sobrevivido a incendios, guerras y escepticismo. Ha sido arma, consuelo y poesía. Pero su historia no termina aquí, porque este libro no pertenece al pasado, sino a quienes lo leen hoy. En cada pregunta sin respuesta, en cada página subrayada, en cada corazón que busca sentido, su legado sigue escribiéndose. Gracias por ver este video, y te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestras publicaciones. ¡Hasta pronto!